Rafael Cores, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, como siempre. Pues un placer, como cada viernes, Enrique. Qué bueno. Rafa, cuéntanos con qué nos vas a recomendar, qué nos vas a poner a hacer este fin de semana frente a las pantallas. Bueno, pues vamos a hacer recomendaciones para el cine, pero más este fin de semana para streaming, para quedarse en casa, porque no es que haya grandes estrenos, por lo menos no hay ningún estreno de esos blockbuster en los cines, pero voy a recomendar, o por lo menos voy a hablar de una película que se titula Pressure, Presión, que es un drama bélico que nos vuelve a contar la historia o el día clave de la Segunda Guerra Mundial, el famoso día D, el desembarco de Normandía. De hecho, esta película nos pone en los días anteriores y tenemos al general de Estados Unidos, Eisenhower, y a un meteorólogo escocés que también era capitán de la Royal Air Force británica, James Stagg, que los interpretan a Eisenhower, Brendan Fraser, y a James Stagg, Andrew Scott, que son los protagonistas de la película, y tienen que decidir si siguen adelante con el desembarco de Normandía o lo frenan porque los meteorólogos les están diciendo que hay una posibilidad de que dos tormentas converjan en ese momento, ese mismo día, y haga que el desembarco sea prácticamente imposible por las condiciones del mar, ¿no? Entonces son las últimas 72 horas, los últimos 3 días previos al desembarco, las tensiones, porque hay quien quiere desembarcar, porque dicen se están preparando el ejército alemán en la costa francesa y si no desembarcamos ya nos van a machacar cuando desembarquemos más tarde. Así que, bueno, un drama bélico de alta tensión que yo creo que está mejor filmado en cuanto a imagen, está bien, que el guión, que la verdad falla en algunos momentos un poquito. No está al nivel de clásicos recientes de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, como son All Quiet on the Western Front o Dunkirk, por ejemplo. Pero ahí lo dejo, me parece que para cines es el estreno más interesante del fin de semana. Y si quieres, pasamos ya a plataformas, primero con 2 series. Voy a arrancar con una serie que ya está disponible en Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, que es Spider-Noir. Como ya podrás escuchar por el título, se enmarca dentro del universo de Spider-Man, pero hay que decir que no es ni un spin-off ni una secuela de ninguna de las películas que ya hemos visto de Spider-Man en los últimos años. Es una serie de 8 episodios que vive por su cuenta dentro de ese universo de Spider-Man y está protagonizada por Nicolas Cage, que interpreta a Ben Reilly, un investigador privado en Nueva York en los años 30 del siglo pasado, que está como envejecido, desencantado y a raíz de una tragedia personal va a tener que enfrentar su pasado en el que había sido el único superhéroe de la ciudad. Lo más curioso también, o una de las cosas más curiosas de esta serie, es que en Prime Video se puede ver o en blanco y negro o en color, a gusto del consumidor. No sé tú, Rafa, pero a mí me parece que en el mismo nombre está la clave. Creo que parte del chiste de esta serie es justo esa concepción que tiene de la parte noir, ¿no? Del blanco y negro. Sí, yo creo que es para ver más en blanco y negro, efectivamente. Pasamos a Netflix, que tiene 2 estrenos interesantes, los 2 relacionados con deporte, pero uno es un documental y otro es una serie. Empiezo con la serie que es Brasil 70, así se titula, Brasil 70, que esto ya me imagino que te imaginas que ya sabes de qué va la serie. Claramente. La selección de fútbol de Brasil que jugó en México 70, ganó su 3er mundial, primer país que ganó 3 campeonatos del mundo, liderados por Pelé, y esta serie nos cuenta la preparación de esa selección, los partidos y todo ello enmarcado en la situación política que vivía Brasil en aquel momento, que estaban en los años más duros de la dictadura militar y
el gobierno, esa dictadura y el propio país le puso una presión tremenda a aquel equipo para que ganara, y bueno, ganó, y no solo ganó México 70, sino que por muchas décadas se consideró la mejor selección de la historia y que hicieron el mejor fútbol de la historia, y bueno, todavía alguno opina hoy que ha sido la mejor selección de todos los tiempos. Si no mal recuerdo, el entrenador de esa selección no era Mario Lobo Zagallo, y justo se hablaba mucho de todo este tipo de presiones que enfrentó Extrafútbol, sobre todo como un instrumento ahí justo de la dictadura, ¿no? Así fue, y bueno, también tercer mundial que ganó Pelé, un récord que nadie ha logrado batir hasta ahora, vamos, ni empatar. Es el único futbolista con 3 campeonatos del mundo. Esta serie Brasil 70 no es documental, está hecha con actores y bueno, es una recreación de lo que pasó en aquellos años. El que sí es un documental es Rafa, también en Netflix, y se titula Rafa porque es la vida, la carrera de Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas de la historia y posiblemente el deportista español más importante de la historia también. Me parece muy interesante esta serie documental porque cuenta cosas que yo creo que se sabían, pero que no en tanto detalle y no con la importancia que tuvieron en su carrera. Lo más impactante para mí es que ya en el primer episodio nos cuenta cómo cuando tenía, yo creo, 18 años, 19 años, había recién arrancado su carrera profesional, ya había ganado su primer Roland Garros y le diagnostican una enfermedad muy rara, la enfermedad de Müller-Weiss, que es una patología en el pie que es incurable y que le producía un dolor tal que tuvo que dejar de jugar por unos meses y de hecho creyó que iba a tener que dejar el tenis. Hubo un momento en el que se temía que no iba a volver a poder jugar. Todo esto se mantuvo a escondidas de la prensa en aquel momento. Se sabía que tenía una lesión, pero no qué tan grave era. Y bueno, fue su padre sobre todo el que ahí tiró para adelante de la familia y buscó muchos especialistas porque se podía operar, pero no le garantizaban que después de la operación quedara bien y pudiera seguir jugando. Entonces era un riesgo enorme la operación. Decidieron no operar, encontraron un especialista que le fabricó unas plantillas con las que se reducía el dolor, no se lo quitaba, y de hecho Rafael Nadal confiesa que jugó con dolor toda su carrera. Todos los partidos de su carrera los jugó con dolor, aunque ya era un dolor que por lo menos le permitía jugar al tenis y desarrollar esa larguísima carrera que tuvo y súper exitosa. Así que interesante este documental Rafa, que también ya está disponible en Netflix. Y por último, termino con otro documental. Este es de HBO, que se estrena el lunes. Todavía no está disponible. Este lunes en HBO a las 9 de la noche y luego va a estar en HBO Max. Se titula Bring Me the Beauties, a Model Cult, que podríamos traducirlo como tráeme las bellezas, a model cult. Bueno, es la historia de Hoyt Richards, que cuando tenía 16 años estaba en una playa en Nantucket y conoció a Frederick von Miers, que era un tipo de Manhattan que además era el líder de un grupo que se llamaba Eternal Values, que era un poco como un culto, ¿no? Bueno, convirtió a este Hoyt Richards en el primer supermodelo masculino en los años 80. Hasta entonces había habido supermodelos femeninas, mujeres, pero no masculinos. Y bueno, es toda una historia sobre aquel mundo en los años 80 de ese Nueva York, pero además con este culto por detrás, que es un poco oscura también la historia, pero interesante para el que le apetezca. Documental de 3 partes, que como digo, va a estar disponible en HBO a partir del lunes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues buena oferta una vez más. Yo ya me anoté por ahí mi Spider Noir, obviamente en blanco y negro. Y por supuesto, por si hiciera falta hacer más grande la leyenda de Rafael Nadal,
enterarnos de todo esto que vivió en paralelo a esa grandiosa carrera, por supuesto que es una oferta difícil de rechazar. Me alegro que te guste. Buen fin de semana.